Pues muy buenos días. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, debemos creer, si tenemos fe, que Dios tiene un propósito en nosotros. El cristiano, y voy a escoger muy cuidadosamente mis palabras, es alguien que comienza su caminar por fe y que sigue andando en ese camino de fe creyendo la palabra de Dios, en esa provisión de Dios y confiando y descansando en las promesas por medio de su presencia, de la presencia de Dios en nosotros. ¿Cómo si no seguir adelante en la vida cuando un ejército acampa contra ti? Cuando ese ejército es infinitamente superior a ti, a todas luces, a todos los sentidos, y que quiere incluso destruirte. Todos, decíamos la semana pasada, o mejor dicho, hace 2 semanas, todos necesitamos fe. Pero necesitamos ese tipo de fe que glorifica a Dios y no al hombre. No una fe en mis posibilidades, en mis talentos, en mis capacidades, en mis dones. No podemos ir por la vida como esos libros de autoayuda: cree en ti, eres lo máximo, tú no tienes límites, saca todo tu potencial. No, la cosa no va por ahí. Sino que lo que estamos hablando es de tener fe, no en la fe, sino tener fe en Dios. Creer es la clave, creer en Dios y tener fe en Dios y en el poder de Dios. Tu fe tiene que estar puesta en el Señor Todopoderoso, en el Dios que se revela en la Biblia, en su palabra. Tener la seguridad, la confianza de que Dios es más fuerte que el más grande ejército. Por eso, el Señor no sigue aquí, como estuvimos viendo y como vamos a seguir viendo, un manual militar para su ejército, para el ejército del Señor. Aquí en Jueces capítulo 7 vemos que forma un ejército extraño, un ejército insólito. Ya lo estuvimos viendo en los versículos que iban del 1 al 8. Y dice el versículo 8: y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Solo 300 hombres. Y tenían el campamento de Madianita abajo en el valle, y los podían ver. Aquellos 300 hombres podían ver aquel inmenso ejército de más de 120.000 personas. La lógica divina no es nuestra lógica. Y quiero que recordéis otra vez esta frase, hermanos. A veces, lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido para nosotros. ¿Cómo puede tenerlo? ¿Cómo Dios puede hacer lo que está haciendo? ¿Cómo Dios puede estar reduciendo el ejército cuando necesitan más hombres? A veces lo que Dios hace no tiene sentido, pero tiene un propósito claro en nuestras vidas. Dios rompe, destroza, pulveriza el orgullo y la vanidad humana para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Esto lo dice muy bien el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 9 y 10. Fijaros
fijaros porque los corintios eran gente muy prepotente, muy vanidosa. Se regocijaban en todo lo que podían haber hecho ellos. Ellos estaban orgullosos de tener los dones que tenían y los exhibían. Y dice ahí, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, dice el apóstol Pablo, hablando de su ministerio, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual, fijaros en los verbos, nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Confiamos en quién? En Dios. ¿Por qué? Pasado, ¿nos libró? Presente, nos libra, y pasado, nos librará. ¿Creemos esto? ¿Creemos que Dios realmente puede hacer lo que hace? Tanto en el pasado, como en el presente, como en el futuro. Ahora, cuando estamos metidos en medio de la prueba, cuando estamos metidos en medio de la tentación, cuando tenemos un ejército, metafóricamente hablando, que acampa contra nosotros y que quiere destruirnos, yo me imagino allí a Gedeón, diciéndole Dios a Gedeón, mira, no aumente más la presión, alivia esa presión, que yo no aguanto más. De 32.000 hombres, después de haber estado organizando y pidiendo a todas las tribus que mandaran ejércitos, solo se queda con 32.000. 32.000 con 120.000. Pero es que a esos 32.000, como veíamos hace unas semanas, se quedan en 12.000. 20.000 se van porque tienen miedo, se van a sus casas. Pero es que de esos 10.000, 9.800 también son sacados del ejército. Y solo Gedeón se queda con 300. Es tremendo. Menos de un 1% del ejército inicial. Y con eso quieren vencer a ese ejército poderoso de los madianitas, con todos los del oriente que habían venido también a ayudar a los madianitas. ¿Esto es posible? Solamente cuando reconocemos nuestras debilidades, nuestra flaqueza, es cuando el amor y la gracia del Señor se vuelven más preciosos y reales para nosotros. ¿Recordáis que estuvimos viendo este pequeño esquema, este bosquejo? Y ya estuvimos viendo, en primer lugar, un ejército insólito, porque de 32.000 los baja a 300. Ahora, en esta mañana, vamos a ver la segunda parte. Esto es una trilogía, como las grandes series, las grandes productoras, ¿verdad?, de películas. Pues aquí tenemos el segundo punto, un estímulo inesperado, que vamos a ver de los versículos que hemos leído del 9 al 15. Para la semana siguiente podamos ver la estrategia inverosímil. Fijaros que Dios, una vez más, le habla a Gedeón. Versículo 9. Pero esta vez el propósito no es quitar su potencial humano militar antes de la batalla y evitar así jactarse a sí mismo y que confíen solamente en Dios, sino que ahora el propósito divino es para darle seguridad y confirmación en la victoria. Ahora lo que se propone Dios es darle a su siervo, a ese juez, Gedeón, seguridad
y confirmación de la victoria. Versículos 9, 10 y 11. Dice así: aconteció que aquella noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Verso 10. Pero como sé que tienes temor de descender, baja con tu siervo Fura, con tu criado, al campamento. Versículo 11. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento, cobrarás valor para atacar el campamento enemigo. ¿Cómo estaba anímicamente Gedeón en ese momento? Pues el texto lo deja bien claro. Tiene temor. Las piernas le flaquean. Simplemente está viendo allí lo que hay en el valle, lo que acampa contra él. Y simplemente Dios le ha dejado con 300 hombres. Cuando sabemos qué tan débiles somos, debemos recordar cuán grande es Dios. Cuando miramos las cosas desde la perspectiva divina, vemos como esas cosas que se oponen a nosotros son tan fuertes, pero que realmente simplemente son aparentemente fuertes. Como dice un dicho, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es Dios. Porque así bajará tu ansiedad, bajará tu presión. Dile a tu problema, dile a esa circunstancia que estás atravesando, dile: mira, tú no sabes con qué Dios. ¿Quién es el que acampa a mi lado? ¿Quién es el ángel que acampa alrededor mío? ¿Quién es el gigante que está a mi lado? El Señor, de manera misericordiosa, le da la oportunidad a Gedeón de ver esto. Dios sabe cómo es Gedeón, como sabe cómo somos cada uno de nosotros. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas y se propone en este momento tratar con él antes de la batalla. Eres por naturaleza temeroso, inseguro, incrédulo. Ya recordáis lo que estuvimos viendo en el capítulo 6 de Jueces. Pero sin embargo Dios le dice: te voy a dar una confirmación adicional para que puedas ir al campo de batalla sin miedo, sin temor y con la seguridad de la victoria. Hermanos, las batallas espirituales se ganan antes de ir al campo de batalla. ¿Y sabéis cómo se ganan? Se ganan con las armas espirituales. Como dice el apóstol Pablo también en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso, como veremos la semana que viene, lo que tienen de armas no son instrumentos de matar, sino que son trompetas, son teas y son tinajas. Vaya ejército. Pero es que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Y qué arma hay más poderosa que la oración? ¿Qué arma tenemos, hermanos? Que a veces no echamos mano de ella. A mí me entristece cómo en las iglesias podemos tener los domingos cultos muy numerosos, pero después el culto de oración es un culto absolutamente, llamémosle, ceniciento.
cuando realmente somos conscientes de que cuando el pueblo de Dios tiene una cita para orar, allí el Señor realmente hace cosas grandes. El poder de la oración está en nuestras manos. Y si tienes una enfermedad, no solamente puedes confiar en los médicos. Deberías también de confiar en la oración que elevamos al médico divino. Si tienes un problema económico, no simplemente tienes que acudir al banco. Podemos clamar a Dios. Y a veces olvidamos esto, hermanos, que Dios es poderoso para socorrernos cuando estamos pasando por cualquier tribulación, por cualquier crisis, por cualquier aprieto. Así que Gedeón, por mandato de Dios, fijaros que desciende sigilosamente al campamento enemigo y escucha la conversación de dos soldados. Uno que le estaba contando al otro el sueño que había tenido esa misma noche. Versículo 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero su sueño. Y estaba diciéndole, he aquí que yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la destruyó. Es decir, la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. ¿Tú entenderías este sueño? ¿Has soñado alguna vez con pan? Bueno, seguramente con un pan, como dice aquí, de centeno, posiblemente no, porque esto es de cebada, es un pan que soñaban por la gente pobre, porque es lo que podían comer. Pero claro, si por la mañana se levanta mi esposa y me dice, he tenido un sueño, y me cuenta ese sueño, pues yo me quedo igual. Le digo, es que tenías mucha hambre, te acostaste seguramente sin haber digerido el alimento necesario. Pero vemos que su compañero aparentemente interpreta dicho sueño. Y seguramente por eso se lo contó, porque sabía que este hombre seguramente tenía alguna especie de revelación. Versículo 14. Y su compañero respondió y dijo, y fijaros que lo hace de una manera absolutamente clara, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Curioso, ¿no? ¿No resulta curioso? Dios es sabio, desde luego. Dios está al control de todo. Dios es un Dios soberano y nada escapa de su control. Ni siquiera las cosas más insignificantes, las cosas más pequeñas. Si Él, como dijo el Señor Jesucristo, es consciente hasta de un pelo que se cae de nuestra cabeza, hasta de un pajarillo que muere. Dios está al control de todo, de todo. Y esta conversación que ha escuchado de manera muy atenta Gedeón, alienta y fortalece a este hombre para la batalla. Dios no tenía que darle una prueba más, pero lo hizo. Ya en el capítulo 6 había dado varias veces afirmaciones. Le había mandado al ángel que era el mismo Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, le había probado con el vellón, ¿recordáis? Y por 2 veces Dios le vuelve a decir que sí, que estoy contigo, que no tienes nada que temer. Y de nuevo el Señor lo vuelve a hacer. Dios no tenía que darle una prueba más, pero lo hizo porque nos conoce a cada uno y suple aquello
que nos falta. Lo que nos acerca a Dios no es muchas veces nuestra disposición, sino su condescendencia. Y esto lo aprende uno, en la medida que va caminando por fe. No me es molesto, decía el apóstol Pablo, repetiros las mismas cosas, de diferentes maneras, si esto sirve para aseguraros en la fe. Como diría el salmista también, Él adiestra nuestros dedos para la batalla. Y Él tiene paciencia con nosotros. Y sabe lo que necesitamos antes de ir, incluso ante cualquier guerra, cualquier batalla que tenemos que librar como hijos suyos. Os voy a contar una cosa en esta mañana, que la he contado en algún momento en petit comité, pero a estas alturas ni siquiera me importa que salga en el YouTube. Primero porque es una verdad y porque ya uno tiene también sus años. Como sabéis, antes de ir al seminario, antes de formarme y después, incluso antes de que el Señor me llamara de una manera mucho más directa, pues yo estudiaba Bellas Artes en una escuela de Barcelona. Es una de las mejores escuelas que había de arte. Yo era diseñador gráfico, entonces iba a esa escuela por la noche. Tenía el turno de 6 a 10 de la noche. Y un día, pues tenía que hacer algunos trabajos, así que me quedé un poco más de tiempo. Había salido a las 9:30, pero me quedé allí hasta que cerraran, normalmente a las 11. Así que me quedé haciendo unos trabajos allí. Y yo no sé si sabéis, pero el mundo de los artistas, por lo menos hace ya algunos años, era muy propenso a querer buscar cosas espirituales, cosas de alguna manera que les pudiera sorprender. Así que aparentemente, en el lugar donde yo estaba, pero en otra sala, habían quedado algunos de mis compañeros para hacer una especie de ouija, para preguntarle, supuestamente, a un espíritu algunas cosas. Sabéis que esto gusta mucho en el mundo artístico y quieren saber cosas y quieren experimentar cosas nuevas. Yo estaba ajeno a eso, totalmente ajeno, ya llevaba un par de años en la fe y ya empezaba a tener ese gusanillo de querer servir al Señor. Y que todo lo que yo estaba haciendo, incluso el mundo del arte, que era lo que más me fascinaba, pues ya estaba pasando a un segundo plano. Y fue muy revelador para mí, porque en algunos momentos venían algunas dudas a mi corazón, a mi mente, pues que en un momento determinado, una de las personas que estaban haciendo aquel juego, aquella cosa oscura, pues vino a mí y me dijo: oye, mira, tienes que salirte de aquí. ¿Cómo? Sí, que tienes que dejarnos, porque estamos invocando al Espíritu y el Espíritu nos ha dicho que había alguien fuera que no le dejaba manifestarse con claridad. Aquello me dejó, me entró un sudor frío, pero recuerdo ir camino del metro y ir pensando, a ver, si esto es verdad, significa que es verdad que yo también tengo al Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo mora en mí y que está impidiendo que haya un espíritu que se pueda manifestar. Aquello me confirmó en la fe. Aquello fue para mí como si
me hubiesen dado una seguridad que hasta ese momento no tenía, una seguridad plena de que Dios estaba conmigo, que el Espíritu Santo moraba dentro de mí, que yo era templo del Espíritu Santo. Y desde entonces nunca se me ha olvidado esa experiencia. Y curiosamente vino no por los creyentes, no por la iglesia, no por los hermanos en la iglesia, sino por gente que era incrédula. Ve al campamento de los madianitas y escucha atentamente una conversación entre dos soldados enemigos. Y cuando Gedeón escuchó, tomó valor. Dios levantó el ánimo de Gedeón y lo fortaleció en Dios. Mira, las cosas no necesariamente son como nosotros las vemos. A veces miramos las cosas según la apariencia, ¿verdad? Desde nuestra óptica humana era una derrota por todo lo alto, clamorosa, vergonzosa. Pero desde la perspectiva divina era una victoria por todo lo alto, apoteósica, épica, gloriosa, que quedaría en los anales de la historia del pueblo de Israel como una de las más grandes batallas que el pueblo de Dios conquistó para Dios. Desde el principio, capítulo 6, Dios le declaró a Gedeón que ese pueblo enemigo se lo entregaría en su mano. Y el Señor trató mucho, con mucho amor, con mucha paciencia, con una infinita paciencia hacia Él, como trata con cada uno de nosotros, ¿o no es verdad? ¿Cuántos sermones habéis escuchado de tener confianza en Dios? ¿Cuántos mensajes habéis escuchado aquí y fuera de aquí, en otros lugares, de que tenemos que tener fe? ¿Cuántas veces incluso le hemos pedido al Señor, Señor, aumenta nuestra fe? Y sin embargo, cuando ha venido una prueba y viene para probarnos, suspendemos. Fijaros que la clave no es el sueño. Y esto quiero dejarlo bien claro, sobre todo porque hay una corriente acerca de los sueños, que esto hay que mirarlo bien y cogerlos con pinzas. La clave no es el sueño, la clave es la promesa de Dios, la promesa que Dios le dio a Gedeón. El sueño no es una revelación, es una confirmación de lo que Dios ya le había dicho. Dios ya le había dicho. Versículo 9, el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Pero como te conozco, como sé cómo eres, necesitas ser reforzado, necesitas ser afirmado, y por eso te voy a dejar ver lo que vas a ver. Pero fijaros que dice, yo lo he entregado ya en tus manos. Y esto es un pretérito perfecto en modo indicativo. He entregado. Es una acción dicha en el pasado que sigue teniendo vigencia y autoridad en ese momento y en todo momento. Todos tenemos cuestiones en nuestras vidas con las que luchamos. Y seguramente en el día de hoy estás luchando con algún imposible. Bueno, con algún imposible entre comillas, porque como bien dicen los judíos, la palabra imposible no existe. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son tus imposibles? Algunos de los que estamos aquí podemos tener una crisis personal que no hemos contado a nadie y que estamos luchando con ella.
y que también vemos ejércitos que acampan contra nosotros y que quieren devorarnos. A lo mejor tienes una crisis, un imposible de salud. A lo mejor tienes un diagnóstico que parece que es irreversible. O incluso tienes una crisis laboral, sentimental, una crisis matrimonial, que no te atreves a comentarlo y a hablarlo. O puedes tener una crisis económica que te dificulta muchas veces llevar dinero a casa. ¿Cuál es tu imposible en esta mañana? Dios es capaz de revertir eso que nosotros llamamos imposible, para que realmente confiemos en Dios y en el poder de Dios. Gedeón, después de aquella conversación, confió y ahora es reforzado de nuevo a tener fe en la victoria. Versículo 15. La segunda parte dice: el Señor nos ha entregado el campamento en nuestras manos, en vuestras manos. Ante la gracia mostrada, lo que vemos es un Gedeón que vuelve a su ejército y lo vuelve a decir: mira, que ahora sé perfectamente que el Señor nos ha dado la victoria. Pero todavía no hemos salido. Sí, pero tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios y porque Dios ha hablado. Versículo 15 dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, fijaros qué dos cosas hace. Se postró en adoración, allí mismo adoró. Dios ha ido delante en todos los sentidos y lo único que puede hacer es alabarlo, darle gracias, postrarse delante de su presencia. Y esa confianza en Dios para darle la victoria lo estimula a la acción. Dice que luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento madianita. Dos cosas que son muy importantes. Dos reacciones que se tienen que dar en nuestras vidas. Si realmente hemos tenido un encuentro con Dios. Si realmente Dios ha hablado a nosotros. Si Dios nos ha mostrado una vez más su gracia, su paciencia, su amor. Dos reacciones. La primera reacción, adoración. La segunda reacción, determinación. El ejército de Dios no puede estar con los brazos cruzados. Los siervos de Dios no pueden vivir de rentas. Ante el Señor, Gedeón adoró. Antes el Señor le dijo a Gedeón, versículo 9, levántate. ¿Lo has visto? Versículo 9, levántate. Ahora es Gedeón el que le dice al pueblo: levantaos. Me encanta esto. Dios hace su obra en nosotros para que nosotros estimulemos a que otros realicen junto a nosotros la obra del Señor. Yo he sido levantado para que al final pueda estimular a todos a que se levanten. Dios toma la iniciativa. Dios es el gran confortador. Él visita a Gedeón para que éste visite el campamento enemigo y tenga confianza. Dios asegura su presencia para que nosotros realmente tengamos la victoria y para que nosotros también corramos riesgos de fe. Pero allí es donde el Señor le da confianza y lo lleva a adorar y lo lleva a la acción. Dios nos ha revelado
y nos ha dejado su palabra para que tengamos fe en Cristo Jesús, y para que crezcamos en seguridad y confianza. Hay una carta en el Nuevo Testamento que me gusta mucho, porque en medio de una circunstancia ya difícil en la iglesia del primer siglo, cuando ya llevan casi 90, en el año 90 llevaban ya pues casi 40 años, casi una generación, pues teniendo la creencia en Dios, empezaban a menguar y empezaban a salir cosas falsas, enseñanzas y doctrinas de falsos maestros. Y encontramos Primera de Juan. Y Primera de Juan viene para confirmar a los creyentes en la fe. Y en el capítulo 5, en el último capítulo de Primera de Juan, dice, por ejemplo, en el versículo 13, estas cosas os escribo a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna, para que crezcáis en el nombre y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Hay aquí alguna duda? Aquí de lo que se está hablando son de certezas, de seguridades. Versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, si lo estamos haciendo en su voluntad. Versículo 18, sabemos, fijaros la confirmación, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos, fijaros el énfasis, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí hay seguridad. En medio del devenir de la Iglesia, en medio de tantas persecuciones como estaba viviendo el pueblo de Dios, en medio de tantas corrientes que se estaban filtrando en la Iglesia, lo que viene a hacer ahí Juan es confirmar. Y eso es lo que venimos haciendo y seguimos haciendo los predicadores en el siglo XXI. Dar confianza, dar seguridad, dar certeza, dar fe de que Dios está con nosotros, de que si hemos creído en Cristo, de que si hemos confesado nuestros pecados, Dios está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Hay un texto. Estoy terminando, pero es importante que se quede bien claro esto. Hay un pasaje precioso en el primer libro de Samuel, en el capítulo 14, verso 6, donde Jonatán decide cruzar hacia una guarnición de los filisteos. En aquel momento era el ejército pues, que asolaba y que tenía realmente muy cautivo a Israel. Y ahí le dice unas palabras Jonatán a su escudero que son preciosas. Dice, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos, de esos incircuncisos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Esta es la visión, esta es la fe, esta es la confianza que como cristianos deberíamos de tener. Que aunque somos una manada pequeña, que aunque somos pocos, las puertas del infierno no podrán impedir el avance de la Iglesia. ¿Sois conscientes de eso?
que por muchas ideologías que se levanten, por muchos políticos que se levanten, por muchas personas que puedan ir en contra del Evangelio, nunca podrán cerrar las puertas al monte. Nunca podrán hacer que el Evangelio pueda no hacer lo que ha venido a hacer, y es cambiar el corazón de las personas. Qué fuerte es la Iglesia, hermanos. Es indestructible. Nuestra Iglesia somos realmente indestructibles. No te equivoques. Acabas de decir que somos débiles, que somos pecadores, que somos insignificantes, sí. Pero Dios es grande. Dios es todopoderoso. Y grande es el poder de Dios para aquellos que confían en Dios. Tener fe ¿en quién? En Dios y en el poder de Dios. Cuando Jesús murió, todo parecía perdido, ¿recordáis? Cuando Jesús lo llevaron a la cruz, todo se había terminado, todos los sueños. Pensaban sus discípulos que era realmente el Mesías, que venía a reinar, y se encontraron con que lo habían crucificado en una cruz. Pero al tercer día resucitó. La muerte no pudo retenerlo. Y él venció a la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Y un pagano, un centurión romano, que estaba allí con su guardia custodiando la tumba, dijo algo que no habían dicho ni siquiera los judíos. Un romano dijo, Mateo 27, 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo que no habían afirmado y visto los judíos, lo dijo un romano. Lo mismo que en Jueces capítulo 7, lo que no fueron capaces de ver los israelitas, lo soñó un madianita. Verdaderamente, este es Gedeón, aquel que está con el ejército de Dios. Hay un cántico que vamos a terminar cantando. Es este. Es un cántico de una hermana de Baleares que se llama Paquita Patiño. El cántico me encanta. Y dice que la victoria está en Jesús. ¿Lo crees? La victoria, y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, la victoria está en Jesús. Solo tenemos que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. No estamos diciendo que el poder de Satanás no tenga poder. Claro que tiene poder. Pero es que Dios es todopoderoso. El enemigo no. La victoria, dice la canción, está en Jesús. Solo tienes que saber que aunque pases malos tiempos donde el mundo se destruya y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará. Te dará una salida para poder soportar. Extenderá su mano amiga y te dirá dónde andar. Multiplicará tus fuerzas y te consolará. Todo eso hizo Dios con Gedeón. Todo eso puede hacer el Señor con nosotros si tienes fe. El Señor pulveriza nuestra vanidad. ¿Ya visteis lo que hizo con su ejército? Presenta su verdad, les recuerda a Gedeón sus promesas
Y en tercer lugar, como veremos Dios mediante la semana que viene, premia nuestro valor. Que el Señor nos ayude a seguir confiando en Dios, a seguir teniendo fe, no en la fe, sino fe en Dios, aquel que levantó a Cristo de los muertos. Es esa misma fe que habita hoy en ti y en mí. La victoria está en Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.